Bueno, avisando a los seguidores. Bueno, buenas tardes. Nuevamente volvemos a reunirnos por este medio para conversar con amigos. Caro, estás ahí conectada. Circus también. Bueno, vamos a continuar con este ciclo de conversaciones educativas incómodas. Vamos a continuar con esta rutina que nos conecta con colegas de distintos lugares de la región, que nos permite desbrozar un poquitito la problemática educativa. Ahí me está pidiendo unirse mi invitado a la conversación. Debería aparecer en un ratito. Cristina, te saludo. Hola Juan Querido María, amigo. Hola, querido amigo Paul. ¿cómo ¿Cómo estás? andás? ¿Cómo, Bien, cómo estás? Qué bien, bien. qué poco ha costado conectarme contigo. Mirá que a veces cuesta mucho conectarse con la gente. A veces Instagram tiene mucho tráfico en este horario de vivos y suele jugar algunas malas pasadas. Ah, ¿Cómo mira estás, tú. querido Paul? Bien, acá en esta suerte de primavera limeña, digamos que de primavera no tiene nada y tiene mucho de invierno, pero Mirá, ahí mirá, vamos. mirá, mirá, acá también, acá también. Acá nos hizo una mague la primavera, le hizo una mague a las plantas. Hace Mm, 2 semanas se brotó todo. así, Sí, sí, y volvió el fresquito, nah, Así que estos días son fríos. Quedaron como todas las plantas se hacían medio brotar, como ¿verdad? diciendo, hey, pará, me engañaron, ¿viste? Abandonamos las yemas, y era mentira, nos comimos el amague, Se parece a nos las comimos el amague. políticas, se parece a las políticas de nuestros países a veces, ¿no? Que uno Uy, por estoy tantito tan chisme. enojado, Paul. Vas a tener que tratar de que yo disimule el enojo que tengo con la política. Qué bárbaro. Y ustedes también allí en Perú. Bueno, vamos a tratar de organizarnos. Tenemos un rato para charlar. Lo único que nos queda es charlar a través de este medio, Paul, Sí, porque claro. por ahora no estamos pudiendo viajar. Vos sabés que en este ciclo hemos hablado con gente de distintos países, con colegas de Chile, colegas de Mm, Uruguay, con Jorge Isuski de Perú. Hemos sí. tenido una de las conversaciones con gente de México, de Bolivia. Sabes que me quedé yo con las ganas de escuchar? Porque yo te sigo. A veces no Ujú, lo veo en vivo, pero lo veo después, en el después, digamos, y me quedé con las ujú. ganas de escuchar a esta rusa que tiene esta escuela de coding esta universidad de coding Bueno, lo en que, lo que pasa es, Barcelona. sí, lo que pasa es que con Polina nunca llegamos a hacer la reunión, porque cinco Claro. minutos antes de hacer el vivo, me informó que estaba enferma, que había esperado hasta el final del momento para ver si se sentía Mm, mejor y se sentía pésimo. Así que fui al aire, conté un poco de Harbor Space, que Harvard es Space. Sí. es la universidad que tienen de Design and Technology en Barcelona. Mm, Estuve contando un poquitito de Harbor Space en 10 minutos, pero como era un vivo con ella, tampoco quería abusar del tiempo claro. de la gente y ahí lo dejé grabado. La tenemos que reprogramar, a esa conversación con ella la tengo que Mm, reprogramar, también tengo que reprogramar aún una conversación con Martín Cloré, que es el fundador del Instituto Aprende, sí. que es una plataforma muy, muy importante con la que he empezado a colaborar la semana pasada Ah, aquí en sí. Argentina. Sí, Ah, qué bueno. sumamente interesante, Paul, porque Ellos han salido en la última lista de EdTech Startups en Hollow sí, IQ, señor. ¿no? Sí, señor. En, es- Sí en los ese vi, listado sí que los se vi. publicó, que se publicó esta semana, Mm, hay un grupito de 10, 12 instituciones de online learning y Aprende Institute es una de las que está uno de aparece ellos, sí. en ese grupo. Sí, la verdad que es una organización que si bien es joven y si bien se siguen considerando como una EdTech startup, Mm, es una organización ya de aproximadamente 500 empleados. wow. Ya han completado algunas rondas de financiamiento, Mm, tienen un músculo tecnológico y de producción de contenido muy impresionante, con oficinas en Miami, en México, en Colombia, en Buenos Aires también.
así que tienen un profesionalismo que a mí me ha dejado, yo se los he dicho, a mí me ha dejado gratamente impresionado, así que estoy colaborando con ellos, quieren desarrollar, Aprende está deseando desarrollar todo el negocio B2B acá en Ujú. Latinoamérica, no solo en Ah, ok, Argentina, ya. que me parece el abordaje correcto para esta región, ¿no? Así que estamos haciendo esa exploración e inaugurando ese recorrido acá, así que bien interesante, bien interesante. Bueno, así que la conversación con Martín Cloré también me quedó pendiente porque ese día justo la plataforma no podía andar. Bueno, Levantar, ¿cómo estás claro. vos, Paul? Yo le cuento a la gente que nos está escuchando, esta grabación después la vamos a dejar colgada, Paul, para que la podamos compartir. Eh, Paul, además de ser un colega y amigo, es una persona de muchísimo prestigio académico y profesional, muy involucrado en el debate educativo en su país, en el Perú, muy activo, muy vinculado con el mundo político, con el mundo educativo y también con el mundo empresarial. Así que tenés, Paul, una cantidad de sombreros, y estás permanentemente espadeando en todos los frentes. Así que para mí es una oportunidad muy linda y para la gente que nos está escuchando una oportunidad muy linda poder charlar con vos y poder hacer doble clic sobre cosas que por ahí leemos en los diarios de Perú y de Perú vinculado al debate educativo, que se nos están pasando, probablemente se nos estén pasando. ¿Cómo estás vos de salud? ¿Cómo está de Bien, salud tu familia? todos bien, gracias a Dios. Estamos, digamos, yo creo que en cualquier sentido de la palabra, la salud ahora se ha convertido en una piedra de toque, digamos, ¿no? Porque es el Totalmente. habilitante para poder revivir la vida. Antes, digamos, había esta suerte de persecución permanente sobre el tema de la felicidad, la alegría, ¿no? Ujú, Que ujú, era como que una narrativa permanente que estaba viendo, el bienestar, el wellness, digamos, ¿no? Hoy en día ujú, es ujú. interesante cómo viene la pandemia, digamos, y te cambia los textos, te cambia el script, digamos, de la película en una, y ahora la conversación es sobre la salud. Este tema creo que es como un movimiento bien primal, o sea, como una vuelta bien primal a cosas bien básicas que habíamos olvidado. Hay una frase Sí, sí, que claro. a mí me gusta un montón, que decía Baryshnikov, que decía, si quieres alcanzar la perfección, siempre, siempre, vuelve a lo básico. Y creo que Mm, el mundo nos ha agarrado, digamos, a contrapié en este asunto y trayendo esa idea al sistema educativo es bien impresionante, Juan María, porque por lo menos en mi país, en Argentina no sé qué tanto el impacto ha tenido, digamos, pero nosotros teníamos la sensación que se había construido en los últimos 7, 8 años con, con unas, o sea, que fue la consecuencia natural de un conjunto de decisiones que se han ido articulando en los últimos 30, 40 años. Y yo digo, a veces a pesar y otros a favor de las decisiones de las administraciones de política en nuestro país, digamos, se fue ujú, construyendo una narrativa y una forma de hacer educación y grandes líneas que entroncan el proceso educativo en nuestro país, ujú, pero nos faltaba en esa historia, digamos, el componente de los recursos. ujú, ujú. Y eso lo obtuvimos, digamos, del 2007, 2008 en adelante. Estamos en una corrida de más o menos 10 o 12 años donde incrementamos el presupuesto de educación, lo duplicamos, lo Ujú. multiplicamos por 3. O sea, Wow. en 12 años, 12 Ujú, 13 años, hemos visto pasar un presupuesto de 9.000 millones de soles, digamos, a 2010, y 12 años, 11 años después estamos en 35.000 millones de soles. Me interesa mucho, Paul, porque yo en general cuando hablo con educadores o con colegas, en general tienen la mirada de la práctica más de terreno. Vos también tenés la mirada de el Estado operando y diseñando, ¿no? Que me interesa mucho por dónde arrancás la conversación. ¿Dónde sentís vos que ese gran aumento del presupuesto dedicado al funcionamiento del sistema educativo? Yo ayer estuve 2 horas dando una clase sobre la escuela en Argentina. Estuve hablando mucho de Ujú, sistema educativo, ¿no? ujú. Y del vínculo de la política y del Estado con el sistema. ¿Dónde sentís vos que esa triplicación del gasto principalmente fue a parar? Hubo Mm. A ver, se cortó un poco. Sí.
Me había entrado una llamada, discúlpame. No sé si ahora me estás escuchando. Sí, ya regresó, ya regresó. A ver, sí, sí, es una pregunta súper interesante. Y como toda pregunta que tiene ese nivel de complejidad, la respuesta siempre no es simple, siempre es compleja, Ujú, digamos, ¿no? ujú, ujú, Entonces, a ver, como te digo, hubo una narrativa, pero el problema está que la institucionalidad y la capacidad de gestionar un acto público fundamental como la educación no se fortaleció. O sea, se mm, establecieron narrativas, se establecieron mm, decisiones de política muy claras y que entroncaban el trabajo, pero no se fortaleció la capacidad del sistema para gestionar lo complejo. ok. Se le metió dinero, muchos recursos, como te digo, se ha triplicado, digamos, el presupuesto, pero sobre una estructura de gestión muy débil, muy endeble, donde Ujú, las correas de transmisión, digamos, no necesariamente funcionaban y se ujú, asumían ciertas cosas desde la narrativa y desde la tradición, ujú, digamos, de estas modas que como olas van llegando a las costas de nuestros países, ujú, digamos, de otros lados, y todavía teníamos esta suerte de sensación de que algo no estaba funcionando, de que no estaba llegando, digamos, todo ese ujú, recurso que está ujú, destinado, que la sociedad peruana le destina a la educación. Vino la pandemia y eso fue como un ujú, baldazo de agua fría que nos demostró, digamos, la debilidad y la profundidad ujú, de esta suerte de espejismo ujú, presupuestal, porque ni siquiera tiene que ver con la discusión de financiamiento. Tú sabes bien que una cosa es el presupuesto y otra cosa es el financiamiento de la educación, y ujú, que presupuestalmente nosotros estábamos en esta suerte de ola de seguir subiendo, digamos, y le metíamos entre 800 y 900 millones de soles adicionales cada año al presupuesto, lo cual es un montón de dinero, claro que sí. pero no estaba llegando al Claro, claro. estudiante. Los niveles de Ujú, desigualdad, los niveles de ujú, exclusión, de diferencias entre el campo y la ciudad, entre los que menos tienen y los que más tienen, en términos de ujú, aprendizaje, las brechas se estaban ampliando. Pero seguíamos todavía en una suerte de andar histórico ujú, que todavía teníamos licencia y esa licencia nos las quitó ujú, la pandemia. Entonces ujú, ujú, ahora enfrentamos el enorme reto de, que es una situación similar a todos los países en el mundo, creo yo, de enfrentar el declive y la destrucción de aprendizajes, digamos, ujú, que ha sucedido a lo largo del tiempo, y esto ha sido además igualador, porque no importa si tienes dinero o no tienes dinero, la caída de los ujú, aprendizajes es más o menos estándar para todos, claro. y toca enfrentar la reconstrucción del sistema. Entonces, viene una prueba muy dura para nuestro país, Ujú, y además yo tengo una preocupación particular que tiene que ver con que nosotros tenemos un presidente que es maestro. mm, mm, Y eso tiene detrás un storytelling, digamos, particular ujú, que sí puede poner en riesgo, digamos, la posición del maestro en la sociedad peruana que ya está golpeada, porque si él no cumple claro. su palabra, cosa que es muy difícil en general para cualquier gobernante, de donde venga, ojo, no importa el color político, digamos, Ujú, pero es muy difícil poder hacer cumplir las promesas políticas y si él mm, falla en ese proceso, me temo que se va a ver golpeada mucho los 385.000 docentes que trabajan en el Perú, y eso me parece que es un adicional de preocupación frente a la recuperación que nos viene del sistema, ¿no? ujú, ujú. Oíme, Paul, a ver, hay un evento muy grande en el debate educativo que prácticamente todo lo cambia, que es la pandemia, que yo creo que en algún punto, a ver, Paul, estamos con, ahí, Ahí estamos. decime cuando estés, ¿eh? Ya estoy. ¿Estás? Sí, ya estoy. Ya Bueno, estoy, ya listo, estoy. listo. No, lo que te decía es que la pandemia genera como una confusión en lo que se debate sobre educación, ¿no? Porque hay un momento en donde, a partir de que se instala la problemática coyuntural de la pandemia, con efectos propios, que en parte son los que vos mencionabas, es como que se confunde la agenda que se venía discutiendo antes de la pandemia, vinculada a las narrativas que vos mencionabas recién y la agenda que te produce la propia pandemia. Mm, Y si
si por definición es difícil en situaciones normalizadas discutir organizadamente sobre educación, en condiciones así es más confuso aún. Con lo cual, la pregunta, porque vos mencionás el tema de la pandemia, que para mí es muy importante, la pregunta que yo te quería hacer es si vos crees que la problemática de la pandemia, más allá, si el evento de la pandemia, más allá de la problemática propia que generó por el aislamiento, por la desconexión de un segmento muy grande de la población, más allá de esa problemática, si además no permitió ver alguna otra cosa que antes no se veía o que antes no se tenía dimensionado de tal manera. Te doy un ejemplo para ayudarte con la pregunta. Acá en Argentina se pudo verificar aquellos padres que sí pudieron ver que sus hijos siguieron conectados a través de tecnología al colegio, pudieron escuchar por primera vez cómo los docentes le daban clase a sus hijos, cosa que no sabían. Okay. No sabían cómo un docente interactuaba con un hijo, no sabía el modo que tenía, no sabían cuáles eran las consignas de trabajo. Había como una gran inferencia a través del boletín de notas, a través de los cuadernos, a través de las carpetas. Había como una inferencia de un vínculo. A partir de que los padres pudieron poner el oído al lado de una plataforma de Zoom, adquirieron información que antes no tenían. Y esa información no les hablaba tanto de la pandemia, les hablaba de una labor docente que ya se venía de hacía mucho tiempo, Claro. Sí, ¿no? es muy cierto. De hecho, a ver, a mí me gusta muchísimo el concepto que tú te vi en una entrevista que hiciste, que esta cuestión de que es como que el colegio entró a la casa, ¿no? Uh -huh, Y uh toda -huh. esta conversación sobre el espacio del hogar como el espacio donde hemos desnudado de la infraestructura al colegio y le hemos traído Sí, sí. esa relación. Y yo quiero tocar este último tema, este último punto, digamos, en el tema de la relación, digamos, ¿no? O sea, yo creo Mm, que una de las grandes aprendizajes muy duros, además, para los sistemas educativos, tiene que ver con el hecho de que la distancia y la tecnología no terminan de completar el tema de la relación humana, física, claro, claro, claro. que es un factor bien importante. Pero Uh -huh, volviendo al punto, a la pregunta, sí, yo creo que ha habido un descubrimiento, porque antes los padres de familia mirábamos desde los ojos de nuestra propia experiencia. Es decir, totalmente, lo que tú y yo vivimos en el colegio era como que hacíamos una suerte de puente automático de tiempo, digamos, de cuando éramos totalmente. chicos, digamos, a la hora, y decíamos, así probablemente sean los temas que están viviendo Uh mis -huh. hijos o mis hijas, Sí, 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 sí. pero y eso no es así. Entonces, Claro, ese claro. descubrimiento es un descubrimiento que no podemos perderle la importancia cuando volvamos a Uh alguno -huh, de los niveles de semipresencialidad en la lógica de una educación híbrida, que creo uh que es -huh, lo que va a suceder en los próximos años en los uh -huh, sistemas educativos de manera abrumadora, uh -huh, porque la pandemia no se va a ir y el bicho tampoco se va a ir, va a seguir mutando por un uh -huh, tiempo más. Entonces, esa conciencia no la podemos perder, porque creo que es un acicate, es una suerte de fogón muy fuerte que tenemos que avivar, uh -huh. porque los padres de familia ahora somos conscientes de lo que significa educar a un niño. Hay una frase que creo que es del África que dice, para poder educar a un niño se necesita toda una aldea, ¿no? Totalmente. Y ahora lo hemos experimentado, porque antes, por lo menos yo siempre hablo en mi país de que hay una suerte de divorcio, digamos, ¿no? Somos un país que apoya enormemente a la educación, Uh -huh, pero nuestro rol se acaba en el momento que yo dejo a mis hijos en la puerta del colegio. uh -huh, uh O sea, -huh. yo cumplo con comprarle los útiles, con Sí, preguntarle claro. cada 15 días cómo te van las clases Sí, claro. y punto. Entonces, esta Uh conciencia mundial, digamos, de que hemos obtenido de que la educación no era lo que nosotros pensábamos y que es mucho más compleja, -huh, creo que uh es -huh. una cosa que las que tenemos que trabajar muchísimo. Y ahí viene este concepto que tú me gusta tanto de lo que tú dices, que es este espacio, que el espacio de la educación se trasladó a la casa, Claro, claro, claro. al living, a la Uh -huh, mesa, al uh -huh, comedor, digamos, uh -huh, al uh -huh, pasillo, al cuarto, a la uh cama de mi hijo, o sea, -huh, uh -huh. y ese es un reto enorme, porque además yo calculo y además presumo, digamos, que por lo menos unos 4 o 5 años más vamos a vivir en esta suerte de no regreso al 100% de presencialidad en nuestro país, digamos, ¿no? O sea, en nuestros Mi- países. Sí, mira vos, hablando de política, porque empezamos hablando de política, este,
y yo te dije que yo estaba enojado con la política. En realidad estoy enojado con lo que la política está haciendo con la educación y con lo que está haciendo con muchas otras áreas, pero lo que más me toca es la educación, obviamente, ¿no? Porque es el campo profesional en Claro. el que estoy implicado y además tengo 4 hijos que Mm. están en edad de educación institucional. Tengo 2 en edad escolar, 2 en edad universitaria, y si la educación funciona mal, por más que yo tenga formas de paliar eso, también el deterioro les llega a ellos con lo que Por reciben supuesto. y con la calidad de sus aprendizajes. En la política acá en Argentina, hace 2 semanas hubo elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, en donde se eligen los candidatos, se eligieron para que compitan en las elecciones de medio término, que son en 7 semanas. Ujú. Perdió el oficialismo, Mm. el, y reaccionó. Venalmente, ¿no? Sí, Venalmente. sí, sí, sí. De hecho, una de las figuras que cambiaron fue al ministro de Educación Nacional, A Trota. que a Trota, sí, lo reemplazaron a Trota por otra persona de su equipo que estaba a cargo de la Secretaría de Políticas Universitarias y que no había hecho tanto en la Secretaría de Políticas Universitarias, que es un cargo maravilloso para estar en el Estado, pero desde donde todos los secretarios dicen en realidad las universidades son autónomas y autárquicas, así que no podemos hacer nada con ellas. Entonces vos decís, bueno, ¿para qué Claro. hay un secretario? Bueno, no lo sé. Y existe un ministro de Educación Nacional, pero las escuelas y los alumnos y los docentes lo gestionan y lo financian las provincias. Entonces decís, bueno, ¿para qué hay un ministro de Educación Nacional? Bueno, no importa, no importa. Ya. Son estas cosas que tiene la política. Bueno, pero el nuevo ministro justo antes de nuestra charla, acaba de No. publicar que le está pidiendo a todas las provincias que hagan que los alumnos vuelvan a la presencialidad plena. ¿Viste cuando vos decís, bueno, de golpe, hace 2 días después de este cambio, de golpe Argentina decretó que se acabó la pandemia, salgan, consuman, vivan Ok. y rían, Ya. tratando de generar un lindo clima, y ahora el nuevo ministro de Educación que sale y le dice, pues, che, que vuelvan, ¿dónde están los alumnos? ¿Dónde estuvieron todo este tiempo? No, mismo gobierno, ¿viste cuando vos decís, bueno, dale, tómense las cosas un poco más en serio, ¿no? Entonces uno rabia un poquitito, el contexto político yo he seguido, lo he escuchado al presidente de ustedes en algunas entrevistas Mm. cuando era candidato. Claro. Me costaba prever que iba a ser elegido como presidente. Sí. Finalmente Ujú. fue electo como presidente. Eh, Así que, bueno, nada, tenemos que lidiar con todo eso. Yo coincido con vos, creo que vamos a estar en un camino errante de idas y vueltas. Sin embargo, la pregunta que a mí me provoca es si la posibilidad, yo trato de impulsar personalmente acá en la Argentina y en la región, vos me has escuchado mucho, Paul, trato de impulsar, y yo creo que vos también, una agenda más de innovación, ¿no? Sí. Una agenda un poquitito más elaborada, más amigada con la época, no voy a decir más tecnificada porque la gente se lo toma mal, Mm. pero sí más en sintonía con recursos, herramientas y evidencias científicas que hoy la época te provee y que cuando este sistema se diseñó no estaban y hoy sí están. Claro. Entonces la pregunta que yo te hago, porque a mí me aqueja, es si después de esta pandemia y producto de la problemática que provocó la pandemia, hay espacio para impulsar una agenda innovadora. ¿Vos ves que hay espacio o que el sistema se volvió con buenos argumentos más conservador? No, a ver, es que la historia de nuestro país se puede extender sin ningún problema, digamos, a las historias de las repúblicas en América Latina. Mm, Es una hecha de verdad de contrastes vargallosianos, si quieres, digamos, o sí, sea, claro. que tú los lees desde fuera y dices, ¿cómo es posible que esté sucediendo estas cosas al mismo tiempo? ¿Ya? Ujú, El presidente Castillo toma la decisión correcta desde mi punto de vista de elegir como ministro de Educación a un profesor que tiene una historia muy larga de innovación, de uso de tecnología para hacer ujú, disrupción desde el aula. Y eso es lo fascinante del perfil del ministro Cadillo. Además, mm, mm, Castillo, Cadillo, digamos, el apellido es casi, casi parecido. claro. Y él sí está impulsando una agenda desde el ministerio muy fuerte con el tema de la innovación. Es más, la primera cosa que sale a decir en su primera intervención pública, que no fue inmediatamente después de que fue nombrado ministro, sino fue unos días después, en la que todo el mundo estaba como que atento, digamos, al tema,
él sale y habla de tecnología. La primera intervención es en un Wow. programa sobre ciencia y tecnología, sobre temas STEM, ¿de acuerdo? Y eso sí, desde mi punto de vista, porque tú sabes, Juan María, que la política está construida a partir de señales y de imagen y de signos, digamos, que se van Sí, sí, mostrando. claro. Sí, sí, Juan, el ministro, digamos, sale y totalmente. habla sobre este asunto y habla de que va a impulsar el tema, va a construir tambos. Tambos es una imagen muy atada, digamos, al incanato en nuestro país, que eran esta suerte de depósitos donde guardabas el grano para poder distribuirlos Ujú, en el territorio dependiendo de lo que el Inca necesitaba para poder alimentar si había una sequía ujú, en una quebrada. Bueno, iba un tambo que eran como que ujú. warehouses, digamos, distribuidos en el Sí, 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 territorio sí, sí. para poder darle de comer. Y él usa el mismo término de hablar de tambos de desarrollo digital Wow. para que los chicos, las chicas, digamos, vayan, los docentes vayan a jugar con la tecnología, a hacerse. Mira, Y es interesante, entonces, mira. claro, lo que hay que hacer es hay que mantenerlo al ministro, de los que no haya. O sea, nosotros venimos, Juan María, de Sí, sí, una sí. corrida del último quinquenio de gobierno que arrancó con Pedro Pablo Kuczynski, que hemos tenido 4 presidentes, ¿no? Entonces te imaginarás la preocupación interna que tenemos de que haya sostenibilidad en este asunto, Claro. pero en el último quinquenio había 8 ministros de educación. Entonces, Sí, 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 sí. ese es el peligro. Ahora, la oportunidad está clara. ¿Por qué? Porque él trae esta huella detrás. Y yo Ujú, creo que es un acierto la ujú, apuesta que está haciendo. Lo que pasa es que ahora tiene que lidiar, digamos, con la estructura del Estado para poderlo hacerlo funcionar, digamos, ¿no? Y ujú, hay una ujú. curva de aprendizaje, hay que aprender, digamos, los tejes y manejes, digamos, de cómo funciona el Estado para poder impulsar, porque al final del día, desafortunadamente, no basta solo con la buena voluntad y los buenos discursos, Claro, tienes que tener claro. recursos y una vez que te dan los recursos tienes que gestionarlos, digamos, ¿no? Y eso Totalmente. vuelve un poco a lo que decíamos al comienzo, cuando arrancamos, que te decía que el Ministerio de Educación como estructura del Estado recibió el triple de Ujú, presupuesto y al final del día le costó mucho gestionar. ujú. eh, Ahí tenés visitas. Ahí tenemos a mi hijo mayor. Este, Le costó mucho en varios aspectos gestionar ciertas cosas para hacer llegar el recurso al ciudadano, porque creo Claro. que otra de las reflexiones que brotan a partir de la pandemia, y yo creo que tiene que ser una cosa que tenemos que pensar el sistema educativo de manera distinta, es pensarlo desde la perspectiva del aprendizaje y no desde la enseñanza. Los sistemas Sí, educativos han claro, claro. construido su toma de decisión, su estructura, incluso decisiones a largo plazo como construir colegios bajo la lógica de cómo aseguramos la enseñanza. Ujú, Y ujú. todo el cambio que estamos observando y toda la vida que estamos viendo está totalmente volteada hacia la experiencia de aprendizaje del Sí, ciudadano, sí, claro, claro. hacia la lógica de avanzar en una curva de aprendizaje que nunca termina hasta que te vas a la tumba. Y los sistemas Ujú, educativos ujú. están como que fijada su mirada Sí, 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 sí. tercamente en solo ser máquinas de Ujú, enseñanza. Y ujú, eso, ujú. si se pretende volver, digamos, o sucumbir a la tentación de volver al del 2019, o sea, antes del 2020, y creer de que era el jardín del Edén, esa educación que teníamos, vamos a cometer un error como humanidad de manera impresionante, ¿no? Totalmente, totalmente. Mencionabas el ministro y toda la secuencia esta de reemplazos del ministro. En Perú el sistema es distinto que en Argentina porque en Perú sí tenés un ministro de Educación Nacional que es el que tiene jurisdicción, por llamarlo de alguna manera, sobre el funcionamiento de todas las escuelas. Sí, Es bien sí, distinto en términos de poder, con lo cual sí ahí el rol del sí, ministro. es No, bien decime. importante. Claro, O sea, claro. la estructura, digamos, Land Pritchett, este profesor de la Escuela de Gobierno de John F. Kennedy en Harvard, él tiene un libro bien bacán, digamos, Ujú, que él explica de que los sistemas educativos tienen dos modelos, digamos, ¿no? El modelo de telaraña y el modelo de la estrella de mar. Esas son las dos imágenes que él usa. Y ujú, en el Perú funciona la lógica de la telaraña. O sea, porque así ujú, ha sido diseñado el sistema, no es ujú, responsabilidad de ujú. una administración en particular. Entonces, Obvio, obvio. es interesantísimo la imagen, porque cuando tú ves una araña, normalmente o está tejiendo la telaraña, digamos, o está en el Ujú. medio de la telaraña, Sí, 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 y sí. por la vibración, digamos, que le llega de alguna de las líneas de que ha construido la Sí, telaraña, sabe dónde ha atrapado a alguien para ir a comer, claro, ¿correcto? Ya. claro, 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 claro. Igualito funciona el sistema educativo peruano. Es decir, si bien el sector central, que es el Ministerio de Educación, que queda acá en Lima, en Ciudad Capital, Mm,
Ujú. es el ente rector, su gestión tiene consecuencias en todo el territorio, porque Claro, los demás niveles de gobierno subnacional de la educación son apéndices. Para que te das una idea, en el claro, Ministerio de Educación hay dos viceministerios, el Viceministerio de Gestión Pedagógica y el Viceministerio de Gestión Institucional. claro. Esa misma estructura se replica a nivel de gobierno regional, que vendría a ser las provincias en Argentina, y Sí, de ahí las UGELES, que son las unidades de gestión educativa local. Pero toda la estructura, toda, absolutamente toda la estructura, es exactamente copia de lo que sucede en el Ministerio de Educación. Allí te das cuenta de que el arreglo organizacional y mental, o sea, forma mentis para resolver los problemas, no confía en la frontera, claro, 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 es claro, copia claro. de lo que sucede en el centro. Sí, sí, Entonces, sí, sí, sí. la imagen de la estrella de mar es interesantísima porque si recuerdas en la playa y vas a las piedras, ves que las estrellas de mar no son simétricas porque tienes unos brazos que son más largos que otros. ¿Por qué? Porque la independencia de cada brazo Ay, ay, qué pena. y Ahí estás, dependiendo de eso, o sea, ahí lo estás. que digo es que los brazos de la araña, de la tela, de la estrella de mar, Sí, son independientes y funcionan como una suerte de asociación de brazos de la estrella para sí. que todo el cuerpo crezca. Por eso es que tú tienes pues una de las piezas, uno de los brazos de la estrella es más larga porque ha encontrado más comida, o más Claro, sol, claro, o más claro, claro. agua. Claro, Ya, claro, claro, totalmente. esa imagen que usa Pritchett me parece que Está es buenísimo. buenísima para enfrentar el cambio que necesitamos. Y Está claro, buenísimo. en organizaciones tan jerárquicas Ujú. como la peruana, la confianza es una cosa bien difícil Sí, 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 de sí, sí. conseguir porque el ministro tiene que confiar en el que está al otro lado. Digamos. Y para que te das una Ujú, idea, en el Perú hay, eh, de los tres sectores del Estado que más tienen presencia en el territorio, ¿correcto? Voy a ujú, arrancar por el tercer lugar, que son las comisarías, que ujú. son los precintos policiales, digamos, que son 1.450, y en el Perú hay 1.875 distritos, que es la unidad Ujú. territorial más pequeña. Más pequeño. Ujú, ¿De acuerdo? Siendo que el Perú es el tercer país más grande de América del Sur, o sea, para que te das una idea de ujú. la estructura del tema, ¿no? Sí, 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 De hecho el tamañazo que Argentina, tienes. claro, Argentina es el segundo, ¿no? Entonces, tienes Ujú, 1.450 comisarías. De ahí, el ujú, siguiente que le sigue es salud, que tiene entre 6.000 y 7.000 establecimientos de salud repartidos en el ujú, territorio. De ahí viene ujú. educación, que tiene 105.000 colegios No, repartidos en el claro, claro, territorio. claro, claro, claro. Entonces, si tú tienes un sistema que está pensado desde la desconfianza, Ujú. andamos muertos, ¿no? Entonces, y Sí, ahí es interesante la tecnología, el tema digital, que sí. se convierten en habilitadores o potenciadores de la capacidad del Estado de Ujú, gestionar lo complejo. ujú, ujú. Y yo ruego de verdad de que la experiencia de la pandemia nos ayude a entender como sociedad de que tenemos que hacer esas grandes apuestas que nos permitan llevar más y mejor educación a todo el territorio de manera más justa para todos, digamos, ¿no? O sea, Totalmente. ¿Qué tamaño? ¿100.000, 110.000 escuelas o unidades académicas? ¿100 o 110.000 mencionaste? son 110.000 colegios 110.000 colegios. que se agrupan, si Sí, sí, te escucho. 110.000 colegios. son Perdón, ciento, que está mal la conexión. son 110.000 colegios que se agrupan en cerca de 60.000 edificios escolares. Ah, ok, ok, ok. Esa es la diferencia. Sí. Perfecto. Ese es el tamaño de edificios escolares que hay en Argentina, aproximadamente 70.000. En provincia de Buenos Aires tenés 18.000 y ahí tenés el 40% más o menos del Claro. alumnado de toda la Argentina. Así que ese es más o menos el tamaño. Paul, me hacen una pregunta acá respecto, bueno, un comentario, hay mucha gente conectándose. Saludo para todos. Me hacen un comentario sobre el ámbito docente, que es, me gustaría hablar un poquitito Ujú. del docente. Vamos a dejar para una segunda pregunta, la pregunta que me hace María Cristina acá. Te pregunto yo, ¿qué dice la sociedad? No qué dicen los docentes de ellos, o qué dicen las agrupaciones gremiales de ellos y por eso reclaman. ¿Qué dice la sociedad
de lo que ha hecho del aporte que ha hecho el docente durante la pandemia? Yo creo que hay dos comentarios que podrían como que resumir mejor, digamos, la variedad de opiniones que se han ido construyendo producto de la pandemia. La primera es que es una suerte de medio mezcla entre, o sea, qué difícil era educar a la gente, digamos, a las Ujú, personas, y mis ujú, respetos, o sea, es una mezcla de dos frases, ¿no? Qué difícil era, y mis ujú. respetos, digamos, a los Ok, docentes. ok. Y hay, si quieres, un subtexto detrás de este reconocimiento que tiene que ver con el reconocimiento de los docentes como profesionales de la educación. Ujú, O sea, es ujú, decir, así como hay un profesional de la construcción que se llama ingeniero civil, o un profesional del diseño de edificios que se llama arquitecto, y que tiene un ujú, colegio profesional, y que tiene un ujú, cuerpo de conocimientos, digamos, que los hacen específicos y particulares, lo cual la sociedad los reconoce. ujú. En el Perú, no sé cómo será en Argentina, pero en el Perú había una suerte de tratamiento a los docentes como pseudo profesionales o Ah, ok, mira, semiprofesionales. claro, claro. Tiene que ver un poco con la configuración de la historia de la profesión docente, que inició básicamente en institutos de formación docente, o sea, no eran universidades, entonces eso quizá le Mm. quitó una categoría Claro, en la, claro, claro. en la percepción, Claro, le quitó rango. ¿de acuerdo? Mm, no por práctica, sino por el No, diseño de la institución formadora. así es. Y la Ujú, segunda cosa a este respecto, tiene que ver con que eh, hace unos 6 7 años, IPAE, que tú bien conoces, arrancó una iniciativa y se logró una cosa maravillosa que se llama Ponte en Carrera, que es un portal en Internet donde tú puedes ver las distintas carreras que ofrece el mercado de formación superior en el país, puedes ver ujú, información de cuántos profesionales hay, dónde están ujú. ubicados, cuánto ganan, de qué universidad salieron, hace cuánto Ok, salieron, etcétera. Entonces, ok. esa a veces maravillosa forma de compararnos, que está cableado nuestro Ujú, cerebro para eso, pero otras veces tiene consecuencias bien duras, hacen estos ujú. rankings, digamos, cuáles son las 10 profesiones Sí, mejor sí, sí, pagadas saliendo de la sí. universidad y cuáles son las 10 más bajas. Bueno, de las 10 más bajas, 8 son educación. Mira, mira. Entonces, tienes este doble mensaje que configura una aproximación a la carrera Ujú, docente de perspectiva mala, ¿correcto? Y ujú, te voy a ujú, decir, cuando yo decidí ser docente, porque tú sabes que yo soy docente de formación, ujú. y yo le comento esto a mi familia, no voy a decir lo que dijeron, porque es una lisura, digamos, Claro, pero fue claro, como claro. que, o sea, ¿qué hice yo para tener un hijo que quiere ser docente, digamos, ¿no? Claro, claro. Andá y traficá droga, casi que te Así es, dicen. claro, o sea, Sí, pero ¿por qué no quieres ser abogado, médico? Si claro, quieres claro, claro. militar, digamos, ¿no? O sea, digo, ¿no? Para que Sí, vean las imágenes. No, sí, y sí, yo sí, sí. recuerdo que de pura rabia, Juan María, le respondí a quien estaba al frente mío, no quiero, digamos, herir susceptibilidades de mi familia, y le dije, por si acaso, la universidad no te hace a ti, tú haces la universidad. Vamos. Punto. Qué maravilla, qué maravilla. Entonces, a ver, De cabeza dura nomás. no, claro, no, 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 Sí, sí. sí. Pero ¿qué pasa? Yo creo que eso se ha visto enfrentado frente a la realidad, digamos, enorme de tener que sentarle a explicarle a tu hijo cómo leer. Mm, mm, Y yo creo que ahí hemos acortado el gap, digamos, de esta percepción. Y yo creo que esa última milla nos falta a los asesores de política empujarlo como para poder construir una mirada distinta. Pero, y ahí viene el enorme reto, no podemos volver a lo mismo. no, claro, claro, Entonces, claro. porque si atracamos esa narrativa o esa Claro, claro, historia, claro, claro. vamos a matar la oportunidad. Totalmente. De hecho, la pregunta que me hace María Cristina es, acá dice, ¿qué tan instalada o no está en Perú, en el ámbito docente, la idea de ella dice educación híbrida? Yo me estoy Mm, imaginando la idea de la hibridación, no tanto para la educación, sino también para la propia tarea de actualización del propio docente y para su propia práctica, ¿no? No solo los mm, chicos en la escuela, un poquitito en la escuela y un poquitito en la casa, sino el docente convertirse también en alguien amigado con la idea de él
mantenerse también actualizado de una manera híbrida y mm, no estar de alguna mm, manera cruzado de brazos esperando que el Ministerio de Educación Central baje contenido, los convoque para el día de la capacitación, le mm. dé el certificado con los puntitos, ¿no? Ellos también tomar cuerpo, que está vinculado a lo que vos decís, ¿entendés? Que en Sí, realidad solo le queda al docente mirar para adelante, y cuando vos mirás para adelante, ves un mundo que se sigue complejizando con tecnologías, que se sigue complejizando con redes y con flujos y trabajando colaborativamente y desarmando de alguna manera fronteras que antes te permitían trabajar comodito en tu corral sí. y que ahora te desafían, ¿no? Sí, ahora es interesantísimo porque y esa es la segunda cosa que quería, ante la pregunta de María Cristina, y engarzarlo un poco con lo que acabas de mencionar, y tiene que ver con esta cuestión de esta invisibilizada, perdón, capacidad de los docentes para resolver problemas. Y hoy en Mm, día, mm, las condiciones del contexto lo que han hecho ha sido obligar al docente a tener que saltar a la tecnología como una claro. herramienta para resolver problemas. No es que antes no los resolvían, solo que lo resolvían en el ámbito muy particular, Ujú, muy ujú, privado de lo que sucedía entre ellos y sus estudiantes. Y era muy ujú, difícil en esos momentos poder visibilizar, además, en el territorio de nuestro país, súper complejo, enrevesado, digamos, que como el nuestro, era muy difícil. Hoy en día la tecnología está permitiendo encontrar estos héroes anónimos que dejaron de ser ujú, anónimos y que han ujú. demostrado la capacidad de dictar clases a través de WhatsApp, porque Sí, era sí, sí, la sí. única herramienta que tenían. Sí, Entonces, claro. esa natural capacidad de resolución de problemas para enfrentar situaciones complejas, porque todos habían enfrentado situaciones complejas los docentes, Ujú, yo creo que es una fuerza que tiene que ser aprovechada para, o sea, como gasolina, si quieres, para enfrentar este nuevo reto que tiene por delante la educación en general. Y ujú. claro, es tarea de los hacedores políticos, las autoridades, poder asegurar las condiciones que ayuden a que esto suceda. Claro, claro, ¿No? claro. Pero con la confianza de que el docente lo pueda hacer solo, porque antes había esta suerte de tratamiento como al hermano menor, digamos, ¿no? O sea, Sí, 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 ¿no? sí. Y además el hermano Sí, menor de una familia de 15, o sea, era como que, sí, sí, bueno, sí, sí. el número 15 se cría solo, ¿no? Sí, Ya, sí, sí, yo te diría que dos cosas. Uno es eso, es que esa delegación de responsabilidad era, bueno, yo soy yo, quieren que haga las cosas distintas, mm, vengan y cámbienme y yo lo voy a hacer distinto, ¿no? claro, Yo creo que eso, que es lo que vos estás mencionando, de alguna manera se modifica en este escenario en lo que es la tarea del docente. Eh, te hago una pregunta, no nos quedan tantos minutos. Quiero entender qué está haciendo hoy The Learning Factor, ¿sí? Tu ya. organización, vos sos director, cofundador de The Learning Factor. ¿Cuál es el aporte que The Learning Factor le está haciendo hoy a el debate y la práctica educativa? Digo, ambas cosas. Digo, yo quiero Ujú. entender que además de que somos dos buenos contertulios, como lo somos, ¿no? Claro. Además de eso, estamos involucrados y estamos arremangados y bajamos al territorio, este, y nos metemos el cuchillo entre los dientes y vamos y Mm. tratamos de cambiar, aunque sea en una escala pequeña, pero que por lo menos lo intentamos. ¿Qué, qué hace hoy The Learning Factor? ¿En qué proyecto interesante está trabajando, Paul? A ver si nos puedes contar. A ver, te cuento, mira, buenísima la pregunta y te agradezco por sacar el tema de TLF, digamos, a ver, hay dos grandes acciones que estamos haciendo, una que tiene que ver con una incidencia muy fuerte, TLF forma parte de un movimiento muy grande en el país, que lo que ha tomado como bandera, digamos, esto es activismo, si quieres, Mm, por la vuelta a clases. Recuerda que el ok. Perú, desafortunadamente, y esto tengo que reconocerlo, ha sido uno de los países. Salió hace más o menos unas 3 o 4 semanas una revisión de UNESCO en la que puso como un ranking de nuevo a los países que menor nivel de revuelta a clases tenían y otros que tenían más nivel, digamos, en términos Mm, porcentuales de todo el sistema. Bueno, el Perú está a los 6 o 7 países en el mundo con menor nivel de vuelta a clases semipresencial. claro. Entonces hemos arrancado un proceso largo con un grupo de personas poniendo el tema en la agenda pública Ujú, y ha sido maravilloso, de verdad, el trabajo porque hemos logrado que se abran, al momento hay 16 colegios en Lima Metropolitana, porque no había ningún colegio abierto en semipresencialidad en Lima Metropolitana. Y Lima Metropolitana, ujú, igual que Buenos Aires,
es el 33% de la matrícula del país, Claro, claro, significa el claro, claro. 29% de los docentes, de todos los docentes del Perú, y ninguno de los Sí, colegios sí, estaba sí. funcionando. Hoy en día hay 16, la próxima semana entran 20 en un piloto, pero además Ujú. lo interesante es que se ha convertido este tema en un tema de agenda pública al punto de que es uno de los grandes temas del plan de emergencia nacional decretado por el gobierno. Mira qué bueno, mira qué bueno. Entonces, es más, hoy día en la mañana hemos estado frente a un colegio emblemático nacional, uno de los más grandes del país, un colegio de 5.000 estudiantes que está cerrado desde diciembre del 2019, donde hemos hecho un acto simbólico de poner 700 trozos de tela, de Ujú. cinta de colores, eh, representando a los 700.000 estudiantes que han abandonado la escuela en el Perú, Wow. ¿no? Entonces, ¿Cuál es eso, cuál es la población total de alumnos del Perú? 8 Digo, antes, millones, 8 8 millones millones. 200.000 estudiantes, Ok, y ok. las cifras que ha transparentado el Ministerio de Educación son de 700.000, estamos hablando de un 9% de Sí, deserción, sí, 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 digamos, sí, 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 sí. y está en peligro 350.000, o sea que podremos Sí, pasar claro. el 10%. Ujú. Y entonces, claro, hemos puesto el tema en la agenda, hemos estado en reuniones con el Congreso, con los gobernadores regionales, con alcaldes, o sea, ha sido toda una agenda política muy fuerte, poniendo Ujú. el tema de la discusión de la vuelta a clases y ya entendemos que nuestro rol no se queda solo en eso, sino que tiene que ver ahora el apoyo de cómo conseguir recursos para que la vuelta a clases sea un Claro. soft landing, digamos, un aterrizaje Ujú. suave y no sea Ujú. muy abrupto, muy complicado, Ujú. con todo el Ujú. discurso además de viene la tercera ola, la delta, la teta, Sí, sí, la sí, sí, mu, sí. o sea, un conjunto de letras del alfabeto griego, digamos, que están amenazando. Sí, 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 sí. Entonces, esa es una parte. Y la otra, que ya tiene que ver más con, acabamos de terminar de hacer un estudio, una evaluación de impacto de un proyecto de educación en 4 regiones del país. Y hemos Ujú. arrancado en consorcio con una universidad en el Perú un programa de intervención para estudiantes de cuarto y quinto de secundaria, o sea, que serían los últimos 2 años de la Sí, educación sí. obligatoria Sí. secundaria, Ujú. orientada a cubrir los vacíos para la empleabilidad, Ok, ¿no? Para el ok. emprendimiento, empleabilidad y habilidades Ujú. socioemocionales, o sea, el socio-emotional learning, Ujú. digamos, lo hemos metido, justamente porque entendemos de que producto de la pandemia, porque además son los últimos 2 años, o sea, 2021 y Ujú. 2020, digamos, en las cuales los Ujú. estudiantes que están saliendo no han completado su proceso, Sí, claro, sí, y claro. estamos como que con una empresa privada trabajando este tema, de nuevo, en 4 regiones, son cerca de 2.500 estudiantes en el Ujú. programa, y ahorita Ujú. estamos justo presentándonos un proyecto en el exterior, en otro país, donde es una cosa similar, tiene que ver con el fortalecimiento de la secundaria. Lo hemos conversado antes, yo tengo un tema con la secundaria. Para mí, el modelo de la secundaria en estos países ha fracasado, porque no Ujú. te prepara para el trabajo, no te prepara para Sí, la sí. adultez, Sí, 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 no te totalmente. da la base académica, digamos, Totalmente. suficiente. Entonces la Ujú. pregunta es, ¿tenemos que repensar la secundaria? Sí, sí, sin duda. Entonces ahí en eso estamos ahora involucrados, preparando un libro sobre autonomía escolar. Ah, Este, mira qué bueno. Uy, tocaste un temazo, el de autonomía, mm, tocaste eh, un temazo porque si hay algo que lamentablemente hemos verificado en la pandemia es que de vuelta, el diseño del sistema escolar del Perú y de la Argentina no alienta la autonomía del aprendiz. así ¿Y es. por qué no lo alienta? Porque en realidad el diseño tiene una cantidad de intervenciones y de gadgets Mm, y de actores que de alguna manera le hacen sentir desde el día uno al alumno que él no es responsable de prestar atención, sino que si no presta atención tiene reto. Entonces, si no presta mm, atención es corregido. Si ujú, no, no tiene el diseño como un ritmo que en ningún momento lo hace reflexionar en el tempo propio. Entonces, claro, cuando ocurre la pandemia y los chicos se van a su casa, bueno, todo eso se desarticula porque el claro. colegio pretendió hacerse presente con ese diseño a la distancia y es imposible. No, no se puede. Así, así que estés trabajando con un libro sobre autonomía escolar me parece, pero tan oportuno, me parece maravilloso. No, y es más, el diseño, a mí me encanta esta cosa de los diseños metodológicos y cómo recogemos la Ujú. información, cómo Ujú. cribamos un poco el tema.
hemos hecho una amplia base, porque siempre se hacen estudios, o sea, hay una tendencia natural de hacer estudios de que se mira solo la pública o solo la ujú, privada, y ujú, dependiendo de con qué ojos los mires o qué lentes te pongas, digamos, vas a estar a favor de la pública o en contra de la pública, a favor de la privada, en contra de la ujú, privada, aunque en el Perú hay un deporte nacional de ir siempre en contra de la privada, pero vamos. ujú, ujú, Entonces, lo que ujú. nosotros hemos hecho, digamos, además por principio, y tú me conoces, es, vamos a hacer una cosa que coja a los dos, que Obvio. mire, que mire en Ujú, el territorio las diferencias, además de los tipos de escuelas que hay en el Perú, ujú, ujú, y además las exigencias. Entonces tenemos una muestra de directores que han enfrentado durante la pandemia el tema de cómo tomar decisiones, cómo enfrentar el problema, cómo reaccionar frente a la idea de tener autonomía y qué harías con la autonomía, porque, digamos, hay ujú. una pregunta fundamental y la pregunta es, ¿autonomía para qué? O sea, todo Claro, el claro, mundo claro, grita y clama por autonomía, pero la enorme claro, claro. pregunta es, bueno, ¿para qué quieres autonomía? Sí, sí, claro, claro, ¿No? claro. Entonces, en eso estamos en un proyecto editorial que, de nuevo, estamos conversando con una universidad, con un centro de investigación acá para hacerlo en conjunto, Ujú, porque tú, bueno, tú has participado en una de las publicaciones nuestras, digamos, y te ujú. agradecemos enormemente. Y estamos viendo entrar también a terminar de armar este libro, debe estar listo, o sea, ya el texto borrador está en Ah, su mira qué primera bueno. versión, ya levantamos la data, tenemos resultados en una muestra bastante cualitativa, porque el tema al comienzo tiene que ser tratado de manera cualitativa. Sí, sí, claro, claro, claro. Entonces debería estar en unos 4 meses más o menos entre cuidado editorial, corrección, revisión, revisión de pares, etcétera, ¿no? Ujú. O sea, entonces estamos en ese tango, mi querido amigo. Bueno, yo espero que para cuando esté listo se pueda hacer la presentación del libro en presencial. Así Ah, agarramos un nos avión, vemos y nos vemos. este, Claro. y nos vamos ahí y nos podemos encontrar finalmente, Paul, para continuar esta conversación y para continuar todas las conversaciones que se nos ocurran. ¿Has tenido oportunidad de juntarte con el ministro de Educación? He estado con él en un par de reuniones virtuales, digamos, Ujú, acaba de él pedir, digamos, una reunión para darle soporte, explicar un poco a qué se refiere con el ujú, plan de emergencia de la educación en ujú, nuestro país. Ha ujú. tenido no sé si la osadía o la locura de invitarme para ser parte del equipo, de los que lo Mira qué ayudan un bueno, poco a, mira qué bueno, a mira qué empujar este bueno. tema y nada, yo creo que las decisiones del plan que él está proponiendo, si bien son de Ujú. emergencia, creo que describen muy bien un plan de gobierno de 5 años en el ámbito de la Qué bueno, educación. qué bueno, Entonces qué creo que bueno. es una buena opción, o sea, es una buena oportunidad para marcar el derrotero de esta Ujú. administración y al final del día nuestro trabajo está por el sistema, no es por una persona o por un gobierno en particular, ¿no? No, totalmente, totalmente, Podemos, totalmente. podemos estar en desacuerdo, pero creo que los consensos respecto al aprendizaje de las personas a poder construir en el presente el futuro de una nación que se hace en las aulas Ujú, eh, ujú. es clave, ¿no? O sea, yo hace un par de días leía que ustedes en Argentina tienen el día, creo que le llaman el Día del Alumno, porque es el día que regresaron A Sarmiento, a sí, Sarmiento. el 21 de septiembre lo que se recuerda es la repatriación. Repatriación. Sarmiento muere en el año 1888, pero muere en Paraguay. Ok. Muere de un infarto, él estaba con problemas de salud, había hecho Ujú. todo lo que había hecho, y le dijeron, ¿sabes qué? Toma distancia de la coyuntura argentina. Ya en ese momento la coyuntura argentina era brava, toma distancia, Claro. andate en donde el clima es mejor, qué sé yo. Se fue a Asunción de Paraguay, murió ahí, creo que el aniversario de su muerte es el 11 de septiembre. Ujú. Como muere ahí, lo repatrian el 21 de septiembre, lo van a buscar y lo traen acá, y ese es el Día del Estudiante acá en Argentina, por la repatriación de Sarmiento. Y te mencionaba esto porque esa idea de Sarmiento de construir la patria desde el aula, Mm, mm. yo creo que es una cosa que tenemos que recuperar. Sí, sí, Y yo creo sí, que eso se ha olvidado mucho tiempo, por lo menos en mi país. Se ha olvidado de que los gobernantes no salen de Marte, salieron de un ujú. colegio, de una universidad o de un Sí, instituto. claro, sí, Los claro. esquemas mentales con los cuales ellos se Mm, aproximan a la realidad han sido tallados a ujú, sangre y fuego en las aulas. Y ujú, es hora ujú. de verdad de entender que el futuro se construye desde las aulas. O sea, no hay otra opción.
Totalmente, pero vos mencionaste una cosa que es muy importante, Paul, vos mencionaste la palabra consenso, y yo esto se los he dicho a ustedes varias veces, a mí siempre me ha impresionado cuando participo en debates o en conferencias en el Perú, me impresiona la capacidad de coordinación colectiva que ustedes tienen, me impresiona el trabajo que hacen desde IPAE, me impresiona lo fácil que dialogan con el gobierno, con los ministros de turno, con los presidentes de turno, me parece que producen mucho, vos al principio hablabas de narrativa, me parece que la narrativa es un consenso, Mm, es un guión consensuado, digo, es un guión al que se llega. No es que alguien logró inspiración una noche en la que decidió tomar un rico Malbec. Digo, mm, una narrativa mm. es un consenso de voces y voluntades. Digo, sea eso, vos lo acompañás con un poquitito de estabilidad institucional, que por ahí es la pata floja, Sí. me parece que ese plan a 5 años es realizable. Y ese plan a 5 años me parece que con continuidad atrás de buenas ideas como las que decís que tiene eventualmente el ministro nuevo, me parece que son una enorme oportunidad. Nos quedamos sin tiempo, querido Paul. Conversaremos otra vez, por Sí, supuesto, acá, en este foro, allá o en Argentina. Estamos unidos en nuestra práctica y a pesar de la distancia. un abrazo Te grande. No, ha quería, sido un placer, querido amigo, de bueno, verdad. bueno, yo te quería agradecer muchísimo, mandarle un saludo a todos los colegas de tu país y acá desde Argentina a disposición tuya para lo que necesites. No, Gracias, te voy a escribir porque tengo ahí un par de ideas que están dando vueltas, o sea que vamos a ver si Dale, cocinamos una cosa divertida. Agradecerte dale, dale, mucho, dale, Juan María. dale. Un abrazo Gracias, grande. Paul. Chao, chao. Un Gracias, abrazo. Chao, Chao, amigo. chao. Bye. Chao. Bye.